Juan, y aquí en el libro de Hechos no creo que sea la excepción. También vamos a tener bastantes enseñanzas, gracias a Dios. Hechos capítulo 8, seguimos escudriñando el 8º capítulo. Ya vimos las primeras enseñanzas, han salido varias de aquí. Vamos a leer 5 versículos, del versículo 26 al versículo 31. Vamos a poner atención, vamos a tratar de guardar silencio, de guardar orden. Estamos en la casa del Señor. Dice Hechos 8, 26 al 31. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, hablando con el etíope: pero ¿entiendes lo que estás leyendo, lo que lees? El etíope contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Padre maravilloso, tú inspiraste esta palabra por medio de tu Espíritu Santo a los santos escritores, y ellos lo dejaron plasmado, Señor, para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Toda palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, y no creemos que esta semana sea la excepción. Te rogamos, Espíritu Santo, que así como iluminaste e inspiraste esta palabra, la ilumines en nuestros corazones, la lleves a buen término y sobre todo que sea para reflejar a Cristo. No queremos conocimiento nada más, queremos verdaderamente que baje al corazón, que toque la fibra más íntimas de nuestro ser y verdaderamente podamos tener un arrepentimiento, una transformación a la imagen de Cristo. Todo esto te lo rogamos porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén, Señor. Después de que Simón el Mago, estoy retomando el contexto, acuérdese, ya empezamos hace un par de meses, esta es la predicación número 34, han ido secuenciadas, vamos desde el capítulo 1, este es el capítulo 8 ya, y empezamos en el capítulo 8, cómo Simón el Mago, el evangelio es llevado a Samaria, y después Simón el Mago y su situación. Después de que Simón el Mago fue duramente reprendido por el apóstol Pedro, ya lo vimos la semana pasada, Simón el Mago quería comprar el don del Espíritu Santo. Pedro le dice: no tienes parte ni suerte. Ya entendimos lo que significa bíblicamente esa frase. Lo siguiente que Lucas, que fue el escritor del libro de Hechos, nos narra es que la iglesia en Samaria fue ampliamente confirmada, que los apóstoles Juan y Pedro, así como el evangelista Felipe, confirmaron la iglesia en Samaria con prodigios, con señales, con milagros, con imposición de manos, y después regresaron a Jerusalén. Aunque no nos dice exactamente que Felipe regresó a Jerusalén, pareciera ser la opción más obvia por lo que leemos a continuación. Lucas, a partir de este momento, a partir del versículo 26 hasta que acaba este capítulo, ya el capítulo 8, Lucas nos comienza a relatar una segunda fase en el ministerio de Felipe. La primera misión de Felipe fue predicar a los samaritanos. La segunda misión que le dan a Felipe es explicar las escrituras a un gentil. ¿Qué era un gentil? ¿Qué es un gentil bíblicamente? Ya se lo he explicado, es un no judío. Eso es un gentil en términos bíblicos, una persona que no nació siendo judía. Nosotros bíblicamente o bajo este término somos gentiles, no somos judíos, somos mexicanos, no hemos convertido nuestra vida al judaísmo, somos gentiles. Este es el siguiente paso o la siguiente misión que le da el Espíritu a Felipe. Le dice que le explique la palabra a un gentil convertido al judaísmo, un prosélito. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Guiado por el Espíritu Santo, Felipe le proclama el evangelio, y al eunuco primero empezó en Jerusalén, después en Judea, Samaria, y ahora está yendo hasta lo último de la tierra, teniendo como punto de partida Jerusalén. No tenemos que olvidar algo.
Felipe era un judío de la dispersión que hablaba griego. Esto ya lo expliqué también hace tiempo. Cuando se dio la diáspora, la dispersión judía, los judíos fueron conquistados por los babilonios y fueron dispersados por el mundo. El mundo fue conquistado por Alejandro Magno y lo helenizó. ¿Qué significa helenizar? Que puso la cultura griega en todas partes del mundo. Muchos de los judíos que andaban por todas partes del mundo llegaron nuevamente a Jerusalén con esa cultura y con ese habla, ese idioma griego. Felipe es un nombre griego, su nombre es griego, no es hebreo. Felipe era un judío, sí, pero de habla griega. Por ese motivo tiene un papel tan importante y diferente. ¿Por qué Dios no escogió a alguno de los otros apóstoles? ¿Por qué Dios escoge o a alguno de los otros diáconos? Porque Felipe era un enlace perfecto al ser un judío que hablaba griego. Como judío de la dispersión, era el puente perfecto que unía a judíos y gentiles, o judíos con no judíos. Primero va a Samaria, vía Jerusalén hasta la parte sur y después llega a Gaza. Pero vamos a leerlo, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate, ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Encontramos aquí varias situaciones. La primera, un ángel del Señor. Lucas es bastante llano en su relato acerca de los viajes de Felipe. Lo leemos y Lucas no da detalle tras detalle tras detalle. Lucas es muy llano. Lucas nada más dice: un ángel le habló y le dijo, ve. No nos dice qué detalles tenía el ángel, sus vestiduras, nada. No nos dice dónde estaba, si fue una visión, un sueño, una aparición, nada. Nada más dice: un ángel le habló, le dijo, ve, y se acabó. No dice absolutamente nada de qué estaba haciendo Felipe o dónde estaba cuando el ángel le habló. Suponemos que estaba en Jerusalén, que regresó con los apóstoles, y por eso le dije: desciende de Jerusalén hacia Gaza. Pudo haber sido por ese motivo. Pero el lugar donde estaba Felipe no es importante en este relato. Acuérdese, si la Biblia calla es por algo. No nos importa tanto dónde estaba o qué estaba haciendo Felipe. Lo que verdaderamente importa es el contenido de la tarea que le es dada por el ángel. No es tan importante qué estaba haciendo o dónde estaba Felipe como la tarea que le trajo el ángel. ¿Quién es este ángel del Señor? Ya más adelante el libro de Hechos nos habla de 4 acontecimientos donde se ven relacionados ángeles. Ya lo vimos en el discurso de Esteban, cuando Esteban habla del ángel de Jehová, y ya expliqué la situación del ángel de Jehová. Bíblicamente el ángel de Jehová es Cristo preencarnado. La segunda vez que nos habla de ángeles es aquí, pero como lo vamos a ver, el ángel que está aquí solamente es un medio para que el Espíritu Santo se comunique. La tercera vez que vemos un ángel en el libro de Hechos es cuando Pedro es librado de la cárcel. Lo vamos a ver en el capítulo 12. Y al final del capítulo 12, un ángel viene y hiere de muerte a Herodes. Yo creo que lo vamos a guardar para el capítulo 12. Al final, cuando hablemos de Herodes, vamos a meternos un poquito a angeleología, hablar acerca de los ángeles un poquito para que usted entienda. Porque sí, bíblicamente podemos sacar una doctrina angelical, aunque no es correcto verlo si no es desde el punto de vista cristocéntrico. Los ángeles son mensajeros de Dios, ministros y nada más. En el caso de Felipe, 4 casos encontramos en el libro de Hechos, de ángeles. En el caso de Felipe, ya después, y lo vamos a leer en el 29 ahorita, y la semana que viene en el versículo 39, nos vamos a dar cuenta que este ángel es el Espíritu del Señor utilizando un medio para dar un mensaje a Felipe. Por eso es que no nos vamos a adentrar más. Felipe, como buen diácono, está siempre al servicio del Señor. ¿Se acuerda que Felipe era diácono también? Su espíritu se comunica, el Espíritu de Santo se comunica con Felipe a través de un ángel, que en el griego significa precisamente eso, mensajero. Ángel del griego ángelos, que significa mensajero. No sabemos si el ángel se le apareció o le habló en una visión, como te dije, pero ya también te expliqué, eso no es lo importante en el relato. Por eso Lucas lo omite. Lo trascendental en este relato es el mensaje, y el mensaje sí es muy claro. Ahí mismo, versículo 26, segunda parte: levántate,
ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza por el desierto. El verbo levantarse aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero su significado depende del contexto en donde esté utilizado. Aquí Lucas utiliza una palabra griega que es anistemi. Su aplicación quiere decir prepárate. No es de que el Espíritu Santo viera a Felipe sentado o acostado y le moviera y Felipe, levántate, me tengo que levantar. No, aquí la palabra anistemi, y por el contexto entendemos que el Señor manda a un ángel y le dice, Felipe, prepárate. Se viene una misión, quiero que te prepares. ¿Qué se tenía que preparar Felipe? Ponerse sus sandalias, ponerse su manto, su túnica, orar al Señor. Padre, tú me estás enviando, voy en tu nombre. Eso era lo que tenía que hacer Felipe. Eso es a lo que significa prepárate. En otras palabras, el ángel le da instrucciones para que haga arreglos para su viaje. Le dice en qué dirección debe viajar, que es el camino que va hacia el sur, por los cerros de Judea, y luego doblar hacia el oeste a una ciudad en la costa que se llama Gaza. En esa época, un viajero podía tomar uno de dos caminos para ir de Jerusalén a Gaza. El primero corría en dirección recta hacia el oeste por las vías costeras a la aldea de Lidia para llegar ahí. El segundo corría hacia el sur por Hebrón para luego tomar al oeste y llegar ahí. Para que se ubique un poquito en geografía bíblica, vamos a ponerlo que Jerusalén es la ciudad de México y Gaza está en Cuautla. Tú podías tomar el camino para salir por Cuernavaca y llevar a Cuautla, o puedes tomar el camino por Chalco y llegar a Cuautla. Es lo que le estaba diciendo el Espíritu a Felipe. Prepárate, tienes que viajar. Pero le dijo el camino específico, no le dijo llega a Gaza por donde quieras. No, quiero que vayas, vamos a tomarlo en ese ejemplo, por el camino un poquito más solitario, por el camino que va por la vía Chalco a que llegues hacia Cuautla. Vaya, esta para poner una ilustración que usted pueda bajarlo aquí a nuestros días. Obviamente estaba hablando de Jerusalén a Gaza. Las instrucciones que le dan a Felipe era que tomara la segunda ruta. De hecho, Lucas agrega una nota explicatoria que dice por el desierto. En el griego es por el camino del desierto. Era un camino poco transitado en esos días, por cuya razón la orden del ángel pudo haber sonado muy extraña a Felipe. La mayoría de los que iban de Jerusalén a Gaza decían, pues vámonos por el camino normal, por la vía corta, lo que siempre van. Y el ángel le dice, pero no te vas a ir por donde todos se van. Yo quiero que vayas por la vía larga y desierta. Desde ahí Felipe tuvo que haber pensado, un poquito rara esta orden, ¿por qué el Señor me manda por este lado? Lo extraño de esta orden encaja perfectamente con la tarea que le iba a dar el Espíritu a Felipe, la tarea que le esperaba. El énfasis en este relato no recae en las ciudades de Jerusalén ni en Gaza. El énfasis de este relato recae en el oficial etíope que va leyendo las escrituras y llega a convertirse en creyente. Felipe se les une precisamente ahí, en ese camino poco transitado. ¿Fue casualidad que el Espíritu Santo mandara a Felipe por el camino menos transitado? No, porque el Espíritu Santo sabía perfectamente que por ese camino poco transitado venía este eunuco en su camino también. Versículo 27, vamos a leerlo. Entonces él, hablando de Felipe, entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Por eso es que se le llama prosélito. ¿Qué es un prosélito? Es lo mismo que hace el proselitismo con los partidos políticos. No es que seas verdaderamente, tú no puedes decir, yo soy priista de corazón. Ser priista, panista, lo que quieras, no es de corazón. Eres solamente un seguidor de un partido político, no así de Cristo. Porque cuando eres seguidor de Cristo es porque Él te hizo nacer de nuevo, regeneró tu corazón. Por eso es que en Cristo eres creyente, nacido de nuevo. En el judaísmo es como con los partidos políticos, eres un prosélito, un
un seguidor, alguien que se adhiere a. Eso era este eunuco. Este hombre era etíope, era africano. Entonces no había nacido en Judea, no era judío, pero había escuchado del Dios judío y se convirtió, se hizo un prosélito. Eso es lo que era este eunuco. De hecho, ahorita lo vamos a ver, era un casi prosélito. Felipe escucha obedientemente la instrucción que recibe, se prepara para este largo viaje, sale tomando el camino del desierto a Gaza. Debido a lo poco usual de la dirección que debe de tomar, Felipe se da cuenta que algo extraordinario está por ocurrirle. Ve un carruaje ocupado por un hombre de color viajando de Jerusalén a Gaza. ¿Cómo sabemos que era un hombre de color, de tez negra? Porque era etíope. Los etíopes son de tez negra. Al menos lo eran en ese tiempo. Pastor, pero Sudáfrica, no todos los africanos son negros. En Sudáfrica hay muchos blancos. Porque en Sudáfrica los holandeses calvinistas, cuando fueron perseguidos, ¿se acuerda? Le enseñé esta situación de la matanza de Orlando. Se dio esa matanza en 1500 y tantos, 1740 y tantos. Ellos salieron huyendo de Holanda hacia Sudáfrica y formaron ahí colonias. Y los holandeses no son precisamente negritos, que digamos, ¿o sí? Son más blancos que nada. Este etíope obviamente era una persona negra, por eso sabíamos que era de raza negra. Este viajero es de Etiopía, una nación africana que está al sur de Egipto. En el Antiguo Testamento, Etiopía es conocida como Cus. Cada vez que tú leas el Antiguo Testamento y digas y leas que dice, y la ciudad de Cus, se está refiriendo a Etiopía. Las ciudades más importantes eran Meroe, Napata y Kerma, y estaban localizadas a lo largo del río Nilo. Sus habitantes eran de raza nubia, que eran originarios entre Egipto y Sudán, y eran de color. Por eso es que sabemos que era un hombre de color. Pareciera que Felipe no tuvo problemas para identificar el etíope. ¿Por qué dejó registrado? ¿Por qué le digo todo esto? ¿Cómo supo Lucas qué escribir? Porque obviamente Felipe en su momento, oye Lucas, ¿qué crees platicando? No, déjate cuento, yo un día el Espíritu Santo estaba así, me habló así, me llevó así y me encontré a un etíope. ¿Y cómo sabías que era etíope? Vi su color, vi también la forma en que se vestía y el carruaje en el que iba traía tantas y tantas cosas. Por eso es que supo, y la forma en que hablaba, por eso es que supo que era un hombre etíope. Lucas da el detalle de que el ocupante del carro es eunuco. ¿Qué es un eunuco? Eran los encargados de cuidar los harenes. ¿Qué es un harem? Si lo ha visto en las películas o lo ha leído, los sultanes, los reyes en la antigüedad tenían 1, 2, 3, muchas mujeres, una esposa o dos, y 20, 30, 50 concubinas. Las tenían en un cuarto a todas, pero a esas concubinas había que llevarles de comer, había que hacerles cosas, y muchas veces las mismas mujeres no querían hacer ese trabajo y contrataban a un hombre o ponían a un hombre. Pero ¿cómo podía el rey estar seguro de que ese hombre no le iba a dar la vuelta, no iba a aprovecharse de una de esas mujeres? Fácil, cástralo. Entonces, castrándole, ya cortando sus testículos, ya no había ninguna situación de, no, es que vaya a tener un amorío con una de mis mujeres. Los castraban. Eso es un eunuco, un hombre al que le castraron, no el miembro viril, los testículos. Mucho ojo. Una persona, para poder ser un eunuco y ocuparse de un harem, tenía que ser castrado. Sin embargo, el término también se le daba a oficiales del gobierno en aquellos días, porque por eso muchos han pensado que no necesariamente este eunuco estaba castrado. Sin embargo, no podemos pensar lo contrario. Sí, muy probablemente era un hombre castrado. ¿Por qué? Porque lo hace referencia directa a Lucas. Si tomamos la palabra eunuco literalmente, entonces estaríamos viendo al cristianismo echar abajo las barreras que había levantado el judaísmo. ¿Por qué le digo esto? Vaya mientras a Deuteronomio 23:1. No podemos pensar que no era un hombre verdaderamente eunuco, que no era un hombre castrado. Sí era un hombre castrado.
Aunque algunos han dicho, no, es que la palabra eunuco no necesariamente significa castrado. La palabra eunuco puede significar un funcionario público en algunas otras culturas. No creemos que haya sido así. ¿Por qué? Porque en primera no nos da a entender nada de eso, el texto. En segunda, históricamente siempre se ha interpretado de esa manera, de que es un eunuco literal. Y en tercera, vemos que el Espíritu Santo, el Señor, empieza a derribar esas barreras que no habían sido derribadas todavía, la pared divisoria entre el pueblo de Israel y todas las demás naciones, que es la ley ceremonial. Había una ley ceremonial. El día miércoles lo estábamos viendo aquí. El Señor tiene tres tipos de leyes, da tres tipos de leyes: la moral, la ceremonial y la civil o judicial. Venga los días miércoles a estudiar confesión de fe y lo va a entender. La ley ceremonial era la manera formal de hacer las cosas y apuntaba hacia Cristo. La ley moral es la esencia del carácter de Dios. La ley civil o judicial es la manera en que se iba a llevar el Estado. Todas las naciones tienen leyes civiles. Nosotros todos tienen que tener leyes civiles o judiciales si han de querer tener orden en esas naciones. El pueblo de Israel tenía estos tres tipos de leyes, pero había una ley en específico que dividía al pueblo de Israel y no dejaba que hubiera comunión entre los demás pueblos, y era la ley ceremonial. La ley ceremonial prohibía que un hombre castrado entrara y adorara en la congregación con los santos. Aquí, cuando Felipe ve al eunuco y aún así le predica del Señor y lo deja entrar al reino de los cielos, nos damos cuenta que para el Señor esa ley ceremonial, como le dije el día miércoles, quedó abrogada. Deuteronomio 23:1 dice: no entrará en la congregación del Señor. Mucho ojo, ¿a qué se refiere? No se refiere a que no lo puedes aceptar en el pueblo, sino a que no va a adorar contigo. No adorará contigo en la congregación del Señor el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. El Señor había sido muy claro desde el Antiguo Testamento: una persona eunuco no puede entrar y adorar con ustedes. Sin embargo, aquí vemos derribada esa pared. Aquellos que aseguran que el cristianismo es racista, aquellos que dicen que el cristianismo es exclusivista de las personas blancas privilegiadas, no pueden estar más equivocados, no pueden estar más alejados de la verdad. Aquí vemos un caso de un hombre negro castrado que estaba a punto de escuchar el evangelio y convertirse en sacerdote del Dios Todopoderoso, porque la Biblia dice que cuando tú y yo nacemos de nuevo, nos volvemos reyes y sacerdotes del Señor, tenemos acceso directo hacia el trono. Ese impedimento que había tenido de no adorar al Señor iba a ser quitado, y ese hombre iba a poder ahora sí pasar a la presencia de Dios a adorar. Aquellos que dicen que el cristianismo es racista, no saben lo que dicen. Está esta situación racial ahorita en Estados Unidos por este hombre llamado Floyd. No estoy a favor de lo que sucedió, pero no te tragues las mentiras como vienen como tal. Esta situación de este hombre Floyd tiene mucho más contexto de fondo, y te voy a decir algo. El racismo lo provoca una situación muy particular en el corazón de los seres humanos. Lo provoca el pecado. Tú no puedes comerte esa situación de el racismo solamente lo cometen los blancos. Lo cometieron los blancos contra los negros contra los asiáticos contra los mexicanos entre los mismos mexicanos. El racismo se da en toda lengua, en toda tribu, en toda nación. ¿Por qué? Porque nacemos con pecado en el corazón, y el pecado te hace sentir orgulloso y superior a los demás, y por eso se da el racismo. El eunuco había viajado a Jerusalén para adorar, seguía siendo considerado un casi prosélito. Sin embargo, el Antiguo Testamento predijo los días en el Isaías 56, del 3 al 7. El eunuco
De hecho, ni siquiera era un prosélito, era un casi prosélito, era un casi judío. No podía hacerlo por completo. ¿Por qué? Porque estaba castrado. En cambio, en el cristianismo es muy claro. El apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis capítulo 5: y vi de toda lengua, pueblo, tribu y nación, a todos los vi adorando al Cordero, hablando acerca de que ya no hay distinción, dice el apóstol Pablo, entre hombres y mujeres, esclavos y libres. Ya no hay distinción entre griegos, gentiles y judíos. El cristianismo es para todo mundo, no hay acepción de personas. Es a lo que se refiere el apóstol Pedro en Hechos 10. Isaías 56 del 3 al 7. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de redención en Cristo. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Si alguien se atreve a decir que el cristianismo es racista, yo me atrevo a decir que esa persona es un ignorante total. No sabe de cristianismo bíblico. El cristianismo lo último que hace es ser racista o clasista. De hecho, había esclavitud hasta hace 200 años en el mundo. Todavía la hay, pero era todavía bien vista. Y la esclavitud se abolió en la mayoría de los países gracias a la Biblia, la palabra de Dios. Encontramos un dato curioso aquí. Felipe trajo primero a la iglesia a los samaritanos porque se encontraban en una posición intermedia entre judíos y gentiles. ¿Se acuerda que los samaritanos eran primos de los judíos? No eran judíos como tal porque se habían mezclado con gentiles, pero no eran gentiles como tal. Estaban en una posición intermedia y el puente con ellos fue Felipe. Ahora Felipe lleva a un etíope, pero medio convertido al judaísmo, a la congregación del Señor. Este etíope es un oficial de la corte de Candace, dice Lucas. Candace, reina de Etiopía. Aunque tenemos que aclarar que Candace no es el nombre de una persona, sino el título de la reina madre que gobernaba el país. Así como emperador, como faraón, no es un nombre, faraón es un título para el rey de Egipto. Así Candace no era el nombre de la reina, sino el título que ostentaba como reina madre. Este oficial se topa con Felipe y este oficial servía en la corte como tesorero en jefe. Tenía una posición prominente, era el ministro de Hacienda o ministro de Finanzas, por lo tanto era el responsable del tesoro real de Etiopía. Este hombre había viajado a Jerusalén a adorar. No solo adoraba a Dios en la sinagoga judía donde vivía, sino que había tomado la religión judía tan en serio que había hecho un peregrinaje de Etiopía a Jerusalén. Los registros históricos muestran que numerosos judíos habían fijado su residencia en Egipto y Etiopía. Estos judíos adoraban a Dios e invitaban a los gentiles a sus servicios. Como resultado, muchos judíos comenzaron a temer al Señor. Un dato anecdótico, acompáñenme a Primera de Reyes 10. Concéntrese, estamos un poquito distraídos. Ayúdenme aquí adelante, por favor. Concéntrese, no se distraiga. Si ya se llenó la bomba, ya quítenla. Ya con que suba un poquito, ya al final. Se lo he dicho muchas veces, no se trata de que esté yo aquí hablando y hablando y hablando. Si no le grabo la enseñanza y escúchela,
Se trata de que usted se concentre y entienda lo que estamos diciendo aquí enfrente. Hay un dato anecdótico, hay una leyenda que nos narra la historia de la reina de Saba que viaja a Jerusalén para conocer la sabiduría en primera persona del rey Salomón. Durante su visita preguntó al rey sobre el Dios que adoraba. Hasta aquí el relato es verídico. Primera de Reyes 10, del 1 al 13. No vamos a leerlo todo por cuestión de tiempo. Nos basta con el versículo 1 hasta el 4. Dice: oyendo la reina de Saba. ¿De dónde es esta reina? Nos está hablando precisamente de Etiopía, de la región etíope. Esa era una reina de Etiopía. Escuchó la fama que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor y vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, camellos cargados de especias, oro en abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y no hubo nada que el rey no le contestara. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, así como la comida de su mesa, las habitaciones, etcétera, etcétera, versículo 6, le dijo a Salomón: verdad es lo que oí en mi tierra y tus cosas y tu sabiduría, pero no lo creía hasta que lo he venido y lo he visto con mis ojos. Es más, la fama que tenías no me habían dicho ni la mitad de lo que tú eras. Hasta aquí el relato bíblico habla verdad, pero hay una leyenda etíope que dice que la reina de Saba, esto no viene en la Biblia para que no diga ¿dónde sale? Ahorita le voy a decir por qué viene esto, porque llega hasta nuestros días, que Salomón, ya sabía usted que Salomón era ojo alegre, tuvo al final de su vida 1000 mujeres, que Salomón le dijo a la reina en una de esas noches, pasó 6 meses en el palacio: no salgas de tu habitación en la noche, porque si sales te haré mía. Y entonces la reina salió, tuvo un amorío con la reina de Saba y la envió de regreso, pero la reina de Saba regresó a su país embarazada supuestamente de Salomón. Esto no se puede corroborar. Aún hoy en día los etíopes tienen un descendiente supuestamente directo de la línea de David y creen que él es el Rastafari. ¿Ha escuchado esta palabra Rastafari? Muchos etíopes durante el siglo XVI, XVII fueron llevados siendo esclavos a varias islas del Caribe. Una de ellas, ¿cuál cree que fue? Jamaica. Y en Jamaica muchos de estos etíopes están esperando el regreso de Rastafari. No es Rastafari como tal enseguido, aunque ya se hizo así comúnmente. Eres Rastafari, no, es Rasta, espacio, Fari. Ellos son los jamaicanos, como le quiere decir el gentilicio. Estos jamaiquinos supuestamente son descendientes directos de David. ¿Por qué se lo hago mención? Porque ellos toman este relato, toman esta situación. Sin embargo, la forma en que ellos adoran, haciéndote uno con ya por medio de marihuana y otras situaciones así, no es bíblica. Por eso es que debe de tener mucho cuidado con lo que lee, con lo que estudia, con lo que escudriña. Regrese a Hechos 8. Versículos 28 y 29. Menelik supuestamente se llamaba el hijo de Salomón y la reina de Saba. ¿Por qué cree que los rastafaris tienen tanto simbolismo judeocristiano? Porque supuestamente vienen desde ahí, y supuestamente por eso el etíope había subido a adorar a Jerusalén, dicen ellos. Lo único que podemos confiar es en lo que la Biblia, o se puede comprobar históricamente. La Biblia tiene ese peso, soporta el peso de la comprobación histórica. Lo vimos cuando estudiamos apologética. La comprobación histórica y arqueológica de la Biblia la soporta por completo. No pueden decir que lo que la Biblia dice no es verdad. Aquellos que dicen que Jesucristo no es histórico, que es inventado, entonces tienes que creer que la gran mayoría de los personajes de la historia antigua fueron inventados. Julio César, Nerón, muchos de estos hombres de la antigüedad, Aníbal, todos ellos fueron inventados, porque de ellos encuentras 3, 4, 5 rollos antiguos. De Jesús en el Nuevo Testamento encuentras cientos de rollos, no solamente cristianos, sino de otros
escritores también seculares que hacían referencia al resucitado de la secta judía, hablando de Jesús. Si tú no crees que Jesús fue histórico, entonces no hubo personajes históricos. Versículos 28 y 29, vamos a concentrarnos, le suplico, concéntrese. Volvía sentado en su carro, el etíope venía sentado en su carro, regresaba de Jerusalén, había ido a adorar, pero ya sabemos no lo dejaron entrar a adorar como tal, e iba leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, por eso es que le decía, primero le habla un ángel y después el Espíritu, por eso es que nos damos cuenta y por eso ya no quise adentrar más en angeliología aquí. El Espíritu, ahora directamente, ya no por un ángel, le habla a Felipe y le dice, acércate. Júntate a ese carro, a esa carreta, vaya. Es muy probable que este oficial hubiera comprado un ejemplar de la traducción griega del profeta Isaías. ¿Por qué? ¿Qué casualidad que llevaba? No es casualidad, y ya a partir de aquí va a empezar a tomar forma nuestra enseñanza hacia dónde quiero llevarla en la providencia de Dios. No era casualidad. Lo más probable es que subió a adorar, veía que estaban ahí los rollos, los vendían, tenía dinero porque no eran baratos. Ahorita nos decía nuestro hermano, cómprele una Biblia a sus hijos. Sí, realmente sabemos que no son tan baratas, pero ¿sabe qué? Vale la pena, y vale la pena y mucho comprarle una Biblia a sus hijos. Vaya, no eran baratos los rollos. Este hombre tenía dinero, compró un rollo y lo compró en griego en la Septuaginta y venía leyéndolo de regreso. Venía ocupado leyéndolo. Antiguamente la gente leía en voz alta. Ay, pero ¿por qué lo escuchó? Qué casualidad que leía en voz alta. No es casualidad. En la antigüedad la gente leía en voz alta. Los rabinos judíos tenían una opinión, que cuando leías el manuscrito en voz alta, la palabra se quedaba en tu memoria. Que si lo hacías en silencio, si leías de manera silenciosa, no pasaba nada. No desatabas la palabra y no quedaba en tu mente. Este hombre había escuchado a los rabinos, abrió el rollo y por eso iba leyendo en voz alta. No fue casualidad, a propósito la leía en voz alta. El etíope sabía que la palabra de Dios podía darle la salvación. Por eso lee con aspiración el texto del libro de Isaías. Ya lo vamos a ver la semana entrante. Pero no puede entender lo que la palabra dice. Tiene confianza de que los judíos en su patria le podrán explicar. Va leyéndola y pensando, bueno, no le entiendo, pero cuando llegue a mi patria, allá hay varios judíos, yo le voy a pedir a uno de ellos que me explique. Pero ahora el Espíritu Santo toma a Felipe y le instruye y le dice, acércate a ese carruaje real. Felipe lo hace y escucha las palabras que va leyendo el etíope. Le son conocidas. Felipe conocía la escritura, sabía de quién estaba hablando. Inmediatamente entiende que se trata de un hombre temeroso de Dios que busca la salvación. No podemos dejar pasar por alto y no mencionar la providencia de Dios. Primero guiando a Felipe hasta el funcionario etíope, justo en el momento en que leía en voz alta. Ya vimos la providencia cuando le dice, sal, ve a Gaza, pero no vayas por el camino de siempre, ve por este otro camino. Al etíope también lo lleva por ese camino. Y en la providencia una vez más vemos que justamente, porque no creo que haya empezado ahí, ya llevaba un tramo leído. Y justamente cuando va en la profecía del siervo sufriente que apunta a Cristo, en ese momento el Señor le dice, acércate, y Felipe lo escucha justo en ese momento. El eunuco que lee no puede entender el mensaje de Isaías, necesita que alguien se lo explique. Pero por si fuera poca providencia, el etíope está leyendo en griego. ¿Cuál era la lengua nativa de Felipe? El griego. Por eso es que le digo, esta enseñanza va a ir dirigida hacia la providencia de Dios. Este es el punto de contacto que Felipe necesita para superar sus obstáculos y acercarse al carruaje. Cuando el Señor le dice, y lo vimos hoy en la mañana, obediencia en fe al Señor. Felipe es amigo del Espíritu Santo, lo escucha, le dice, obedéceme, acércate, habla con él. ¿Tú crees que no hubo timidez? Ay, pero es un funcionario. Señor, pues yo te obedezco, yo camino con él. En el momento que lo escucha leer en griego. ¿Por qué sabemos que lee en griego? Porque viene de Etiopía. Acuérdate, habían helenizado todo el mundo conocido. Los judíos mismos hablaban griego. Por eso es que en el momento que se acerca y dice, este está hablando en griego, esa pequeña barrera que tal vez podía haber se rompe de inmediato.
Cuando el Señor tiene planeado un encuentro divino entre una persona y su glorioso evangelio, es el Señor mismo quien pone y dispone absolutamente todo para que ese encuentro se dé. Nunca ponga resistencia a los perfectos planes del Señor. Solo porque la situación no esté como tú hubieras querido, ten por seguro que la situación está justo como Dios quiere que esté, idónea para predicar el evangelio. Muchas veces pensamos y decimos: ay, es que y si hubiera estado así, yo quisiera predicar el evangelio, pero no está solo, siempre está con su amigo. Perfecto, está justo como Dios lo quiere. Tal vez Dios quiere que le prediques el evangelio a Juan para que le escuche Pedro, y a lo mejor Pedro es el que va a convertirse ese día. Nunca pongas pretextos: es que la situación no es como yo quisiera, es que la situación no es la idónea, es que las cosas no se dan. Las cosas están así porque Dios en su providencia quiere que estén de esa manera. Tú obedece en fe, sé amigo de Dios y sigue predicando el evangelio. Versículos 30 y 31. Acudiendo Felipe, escuchó que leía al profeta Isaías y le pregunta al etíope: ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo el etíope: ¿cómo podré si alguien no me enseñara? En la mañana veíamos, nos decía nuestro hermano Ángel, tenemos la bendición de tener discipulados. Nunca desprecies esa bendición. Tenemos quien nos enseñe, que es el Señor por medio de su palabra. Y rogó a Felipe: ven, súbete aquí conmigo al carro, siéntate conmigo, explícamelo. Una vez más vemos la providencia de Dios, y es que pareciera que el oficial etíope había elegido a propósito el camino menos transitado entre Jerusalén y Gaza. Muchos creen que el etíope precisamente escogió ese camino, el del desierto, porque dicen: ese camino, como va poca gente, es poco transitado, podía hacer que su carreta fuera despacio para poder ir leyendo. A propósito escogió ese camino. Nuevamente la providencia de Dios obrando ahí. Sin duda el carruaje era conducido por algún siervo que mantenía a los caballos a una velocidad muy lenta para que pudiera ir leyendo su amo, el eunuco. Por eso le permitió a Felipe que pudiera caminar. Pero ¿cómo le hizo? El carruaje iba tan lento que Felipe fácilmente lo alcanzó caminando y pudo escuchar lo que leía. Es obvio que Felipe conocía la profecía mesiánica de Isaías de memoria. Inmediatamente reconoció las palabras que leían. Qué oportunidad más maravillosa para enseñar el evangelio de Cristo se había aparecido a Felipe. Tenemos aquí a un hombre, al etíope, con hambre de la palabra de Dios, pero que no puede entender el significado de lo que está leyendo. Entonces Felipe, guiado, impulsado por el Espíritu Santo, escucha las palabras que este hombre pronuncia. Sabe que Dios le ha puesto aquí en ese preciso instante para guiar el eunuco a Cristo. Le hace la pregunta obvia: ¿entiendes lo que lees? En el griego es un juego de palabras. ¿Por qué le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Porque en el griego la pregunta es ginoskeis as ginoskeis. Parece como un trabalenguas. Sí, a propósito lo escribieron así. Por eso es que el etíope le habla así a propósito. Utiliza un juego de palabras para engancharlo. Es importante también notar esta expresión idiomática. ¿Por qué utilizó ese juego de palabras? ¿Entiendes lo que lees? Ginoskeis, ginoskeis. Porque una lengua, tenían algo en común el griego, la lengua que ambos hablaban. Cuando le dice esta pregunta en el griego con este juego de palabras, de inmediato la barrera lingüística fue derribada una vez más por obra de la providencia divina. Con toda seguridad, Felipe ahora sí se acerca con el etíope y lo interrumpe en su lectura. Ahora tiene la confianza de que ese viajero no se va a ofender. Por el contrario, con su pregunta sugiere que tiene disposición para ayudarle. El etíope le contesta: ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Abiertamente el etíope admite su ignorancia y su incapacidad para entender correctamente el texto que va leyendo. La referencia de raza, de rango, de nacionalidad desaparecen en ese momento. ¿Por qué de raza? Porque eran diferentes razas.
¿Por qué de nacionalidad? Obviamente eran diferentes naciones. ¿Por qué de rango? Porque él era un funcionario y Felipe solamente era un hombre de paso. En ese momento toda diferencia es borrada y el etíope le dice: ven, súbete, siéntate aquí conmigo. Quiero que me expliques, quiero aprender más del Señor. El eunuco voltea a ver a Felipe, que como judío conoce las profecías y como cristiano sabe cómo explicarlas y aplicarlas a Cristo. Jesucristo es el centro de la profecía, porque es aquel de quien está hablando Isaías. El evangelio de Cristo comienza con las profecías mesiánicas y Felipe poco a poco le va a ir mostrando que esas profecías se cumplieron hasta llevarlo a las buenas nuevas. La forma en que estaba escrita esta pregunta nos recuerda un poco lo que leímos hace tiempo. Acompáñame a Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. ¿Te acuerdas? 27, 24, 27. ¿Te acuerdas de este pasaje? Lo leímos en la armonía de los evangelios. Jesús va caminando con dos discípulos de Emaús a Jerusalén, de Jerusalén a Emaús, perdón. Dice así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Con quién está aquí? Con Cleofas y con el otro discípulo. Caminó con ellos, pero ellos no entendían quién era Jesús. Entonces Jesús tuvo que comenzar desde Moisés y siguió todas las escrituras para explicarles acerca del evangelio. Vamos a terminar ya. Quiero que cierre sus ojos. Dame 2 minutos ya nada más para terminar, para poner la aplicación correcta, para que te lleves no solamente conocimiento a tu casa. Ya escudriñamos el pasaje, ya entendimos lo que nos dice Lucas por medio de este pasaje. Cómo aplicarlo a tu vida es lo que quiero que te lleves en estos últimos minutos. Quiero que ponerte un contraste primero. La visita de este hombre a Jerusalén no había sido una experiencia del todo bendecida. ¿Por qué? Porque no podía adorar completamente como lo hacían los demás judíos. De hecho, por ser prosélito solamente se le podía permitir entrar al patio de los gentiles, no podía entrar más allá. Y para acabarla, era un hombre que ni siquiera tenía permitido eso, por haber estado castrado, por ser un eunuco. Él se da cuenta de esta situación y dice: bueno, me voy a comprar un rollo y voy a estudiar la palabra. Yo quiero conocer más de mi Dios, del Dios que me han predicado, del Dios que he visto creador. Pero va leyendo la palabra y sigue sin tener éxito, sigue sin tener esa bendición de poder adorar completamente al Señor. ¿Por qué? Porque aunque no le permitieron entrar y compró, ahora no entiende lo que va leyendo. Te puedes dar cuenta, por eso quiero poner este contraste entre la situación negativa de este hombre, la poca bendición que había tenido hasta el momento, y la providencia de Dios para llevar a este hombre a los pies de Cristo. En su providencia, Dios movió a Felipe para que fuera por un camino específico. Dios movió precisamente al etíope por el mismo camino. En su providencia, Dios les da el mismo lenguaje. En su providencia, Dios le manda a Felipe, no a cualquier hora, sino justo en el pasaje correcto, que se acerque al carruaje para que escuche la lectura del profeta Isaías. En su providencia, Dios obró todo lo necesario y suficiente para que este etíope escuchara el evangelio. De esa parte nos vamos a ocupar la semana entrante. Esta semana quiero que te quedes con esa situación de la providencia de Dios.
Dios tiene providencialmente todo bajo su mando y su poder. Nada sucede por casualidad. No hay equivocaciones en el plan perfecto de Dios. El etíope pudo haber pensado: el Señor se equivocó porque no me dejan entrar hasta allá a adorar. El Señor se equivocó porque su rollo no lo entiendo. En su carne, Felipe pudo haber pensado: ¿por qué me manda por ese camino? ¿Por qué me dice que me acerque a ese carruaje si no conozco a nadie? Pero lo que no se dieron cuenta es que Dios estaba obrando providencialmente en cada situación para que el evangelio fuera predicado y aprendido. Eso es lo que quiero que te lleves a tu casa el día de hoy, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de providencia que controló el encuentro entre Felipe y el etíope es el mismo Dios de providencia que guía tu vida y mi vida todo momento y en todo lugar. Sigue siendo ese mismo Dios. Cierra tus ojos, por favor, concéntrate y agradécele, aún por las situaciones que no entiendes, porque eso es lo que más nos estorba a los cristianos para ver la providencia de Dios. A los cristianos nos estorba la carne muchas veces, el no entender el propósito profundo y último de Dios. No entendemos lo que Dios está haciendo, y entonces empezamos a dudar de Él y empezamos a pensar que se equivocó, y empezamos a pensar que Él no tiene el control, o que yo tengo que poner a más, o que yo tengo que hacer, o que... Olvídate de esas situaciones. Tú obedece al Señor nada más. Lo vimos en la mañana. Sé su amigo, obedécele, ten una comunión diaria con Él y va a suceder lo que Dios quiere que suceda y nada más. Esa es su providencia. Nunca ha pasado nada en tu vida que Dios no en su providencia no tuviera ya destinado, y nunca pasará nada en tu vida que Dios en su providencia no tenga controlado. Tienes que entenderlo. Muchas personas no lo entienden y adoran únicamente a un Dios de su imaginación, a un Dios en su mente, y piensan que ese Dios no es capaz de controlar el universo. El Señor controla todo en el universo, incluyendo tu vida y mi vida, incluyendo todo en absoluto. Cierre sus ojos, vamos a orar para terminar. Acabamos de escudriñar un pasaje maravilloso. Vete con esta enseñanza también, antes de que se me olvide, aquí lo anoté, perdón. Si verdaderamente eres hijo de Dios, tarde o temprano vas a tener la necesidad de aprender de su palabra, como le pasó al eunuco. Y Dios en su providencia va a poner los medios necesarios para que suceda. Y te digo algo, en la mañana nos lo recordaba nuestro hermano Ángel. Dios en su providencia ya dispuso de una iglesia de sana doctrina, y estás en ella, y tenemos discipulado. No lo menosprecies, no lo hagas a un lado, discipúlate. Si de verdad eres hijo o hija de Dios, tienes que tener ese deseo en ti. Si no, verdaderamente dudo que seas hijo o hija de Dios. ¿Por qué? Porque lo que más anhela un hijo de Dios es ser como Cristo, reflejar su carácter, y no se logra nada más por ósmosis, por magia o por una oración poderosa. Se logra por la renovación del entendimiento. Poco a poco va siendo transformada tu mente, y Dios en su providencia ya te dio una iglesia donde puedes renovar tu mente para ser como Cristo. No somos una iglesia de prosperidad, no somos una iglesia que predica para que te sientas bien y bonito. Somos una iglesia que predica cristocéntricamente, que te dice: Cristo es el Señor, Cristo merece el todo. Es Cristo, siempre Cristo y solo Cristo. Cierra tus ojos, vamos a orar y a decirle: Espíritu Santo, así como guiaste a Felipe, creemos firmemente que tú guías nuestras vidas en todo momento y en todo lugar de manera providencial, para congregarnos en este lugar, para aprender de tu palabra, que aún lo que nosotros podríamos haber visto muchas veces como errores, como tropiezos, como situaciones negativas, tal como este etíope que no lo dejaron entrar a adorar, que compró un rollo de la palabra y no lo entendía, pero nada se sale de tu perfecto control. Llévanos a entender esta maravillosa verdad, que aunque muchas veces no entendemos cómo y por qué están sucediendo las cosas, nada se ha salido de tu providencia, nada se ha salido de tu control. Al contrario, tú todo lo direccionas para que seamos como Cristo. Y específicamente hablando en esta congregación, Señor, direcciónanos hacia el discipulado fiel y constante, Señor. Direcciónanos a renovar nuestra mente para ser como Cristo.
No queremos solamente un cristianismo de dicho, un cristianismo tibio, un cristianismo de domingo. Que nuestro andar como cristianos sea evidente y patente todos los días de la semana, en todos los lugares donde